Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios. Bendiciones para todos. Quiero pedirle esta mañana que por favor comparta el programa, que nos ayude con eso, para que otros puedan escuchar este mensaje y puedan llegar a los pies del Señor. Quiero llevarlo por favor al libro de Efesios capítulo 5, versículo 13 y 14. En el verso 13 dice: mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz de Dios, la luz del reino de Dios. Verso 14, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Fíjese que en estos últimos tiempos en los que estamos, hay mucho pueblo de Dios todavía dormidos, que no se han dado cuenta en los tiempos en los que estamos, que no han puesto atención a las señales y a todo lo que está sucediendo, a los acontecimientos y a lo que está por venir. Muchos todavía piensan que no va a ser en esta generación. A mí me han contestado: eso no es ahorita, eso va a ser en las siguientes generaciones. Pero fíjese que el Señor nos está despertando, el Señor nos está hablando, porque Él quiere que sepamos los tiempos en los que estamos y que despertemos para que vengamos a ser imitadores de Jesucristo, para que vengamos a agarrar como modelo el caminar de Jesucristo cuando anduvo en la tierra, y de todos los buenos, los milagros, de todas las cosas buenas que Él hizo en el tiempo en el que Él anduvo en la tierra. Pero fíjese cómo acá en Efesios capítulo 5, verso 14 dice: por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues, verso 15, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Fíjese que la palabra nos alumbra, la palabra nos despierta y nos dice realmente en los tiempos en los que estamos. Y es por eso que el Señor Jesucristo nos está despertando del adormecimiento donde estábamos o donde hemos estado. ¿Para qué? Para que vengamos a luz, para que vengamos al conocimiento y para que veamos los tiempos malos en los que estamos. Usted no me dejará mentir, estamos en tiempos malos ahorita. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que el tiempo se acerca, el enemigo sabe lo por venir, él conoce la palabra y sabe que los tiempos están cerca. Por lo tanto, pueblo de Dios, despertemos, busquemos del Señor, agarremos como modelo a Jesucristo para que nosotros andemos como Él, para que nosotros busquemos y andemos de la forma que Él anduvo cuando Él estuvo acá sobre la tierra. Es muy importante que nosotros busquemos y que nosotros estemos agradando al Señor y buscando de Él. Vamos a ir a Mateo capítulo 14. Fíjese que es muy importante. Yo le decía, seguir y buscar a Jesucristo como el modelo de cómo nosotros nos tenemos que mover acá sobre la tierra. Entonces, por eso es que tenemos que saber de lo que realmente el Señor Jesucristo hizo y todos los milagros y todo lo que Él hizo y completó cuando Él estaba sobre la tierra. Mateo capítulo 14, verso 22, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, a ir delante de Él a la otra ribera. Entre tanto que Él despedía a la multitud, las multitudes que los seguían, que los perseguían, porque Jesucristo hizo milagros, hizo sanaciones, libertó a los endemoniados, los sanó de los demonios, les sacó los demonios, y Él hizo tantos milagros que la gente se aglomeraba para saber de Jesucristo, para recibir esa sanación de Jesucristo y para poder recibir esa libertad que Jesucristo estaba dando a los oprimidos. Y en estos tiempos en los que estamos, hay mucho pueblo de Dios incluso oprimido, deprimido, triste, y Cristo Jesús quiere libertarte, pero quiere que despiertes y que veas los tiempos en los que estamos y que veas el poder
que hay en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a las multitudes. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Fíjese cómo el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, se apartaba y se iba a los montes, porque en los montes era solitario y él podía estar concentrado hablándole a su Padre. Él buscaba de tiempo a solas, apartado, para orar, y eso es lo que en estos tiempos malos que leíamos en el libro de Efesios, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y por eso es que tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo, ponerlo a Él como modelo para nosotros seguir su ejemplo y seguir realmente el testimonio que Él nos dejó por medio de las Escrituras, de cómo fue su comportamiento, cómo fue su caminar y qué fue a lo que Él realmente se dedicó. El Señor Jesucristo se dedicó a predicar las buenas nuevas, se dedicó a sanar, se dedicó a libertar al cautivo, a libertar al que estaba oprimido, y eso es realmente a lo que nosotros estamos siendo llamados. Pero por eso es que tenemos que primero despertar de ese adormecimiento, porque usted sabe que el enemigo es tremendo. El enemigo ha querido que nosotros nos acomodemos y que estemos adormecidos, durmiendo, sin realmente velar y sin realmente hacer la obra, lo que Jesús anduvo haciendo, y cómo Jesús oraba a su Padre, cómo Él se apartaba para tener un momento a solas con Él, que es muy importante. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Mire, muy importante, especialmente ahorita en los tiempos en los que estamos, en que busquemos realmente de hacer lo que tenemos que hacer, lo que Jesús hacía, orar. En Marcos capítulo 1, verso 35 dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Se da cuenta cómo siempre buscaba orar? Vimos acá en Mateo capítulo 14, verso 22 y 23, que después de que despidió a toda la gente, o sea, ya tarde, se fue a orar, se apartó para buscar de la presencia de su Padre, para poder tener una comunicación con su Padre. Yo diría que siempre buscaba y darle cuentas al Padre y recibir siempre del Padre. Fíjese cómo acá en el verso 35 de Marcos capítulo 1 dice que levantándose muy de mañana, muy temprano, o sea que oraba de tarde en la noche, antes de acostarse se apartaba y se iba a orar a su Padre, y oraba también en las mañanitas, buscaba de hablar con su Padre, buscaba de hablar con el Señor para recibir de Él, para tener esa comunicación que usted y yo también necesitamos, especialmente en estos últimos tiempos en los que estamos, que leíamos en Efesios capítulo 5, verso 13 y 14, que son tiempos malos. Seguimos leyendo más abajito y habla que estamos en tiempos malos, tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, viendo a quién destruye su vida. Por eso es muy importante imitar a Jesucristo, actuar como Jesucristo y buscar la oración igual que Jesucristo. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y habiéndole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesucristo reconocía que para eso estaba Él en la tierra, para eso había venido a la tierra. Nosotros fuimos dejados acá, en esta tierra, en este mundo, en este planeta Tierra, para testimonio
y para que Jesucristo pueda seguir hablándole al necesitado, para que Jesucristo pueda seguir imponiendo manos sobre el enfermo, para que Jesucristo pueda seguir sanando al endemoniado, que es muy importante. Vamos a seguir leyendo en otras escrituras y vamos a ver que siempre sanó al endemoniado, siempre anduvo reprendiendo demonios y de esa forma sanaban, porque algunas de las enfermedades eran provocadas por demonios. Pero fíjese cómo él reconoce que a eso había sido venido. Y nosotros fuimos dejados acá para que nosotros siguiéramos con esa labor, para seguir dando testimonio, para seguir obrando conforme el ejemplo que tenemos de Jesucristo, para hacerlo visible sobre la tierra, para hacer la voluntad del Padre que nos dejó dicho por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice en el verso 39, y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. ¿Se da cuenta que yo le decía hace un ratito? Siempre echaba fuera los demonios. Y de esa forma libertaba al cautivo. Muchos sanaban después que él reprendía a esos demonios, porque muchas enfermedades son provocadas por demonios. Y hay mucho creyente que todavía no sabe de que esos demonios se tienen que reprender y echar fuera, porque producen enfermedades, pueden producir enfermedades en nuestro cuerpo, pueden producir también enfermedades emocionales como tristeza, depresión o demasiado enojo, al punto de que la persona tiene unas explosiones muy grandes. Por eso fue que Jesucristo dice, y echaba fuera los demonios, que es realmente lo que nosotros podemos hacer ahorita en estos últimos tiempos, en estos tiempos malos, como los identifica en el libro de Efesios capítulo 5. ¿Por qué? Porque es tiempo de libertad a que está cautivo, de sanar al enfermo, porque de esa forma muchos van a ver el poder de Dios. Pero fíjese que en cambio, el pueblo de Dios, como dice en segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mucho pueblo de Dios se ha enredado en los negocios de la vida y hemos puesto a un lado los negocios del Señor. Hemos puesto a un lado el testificar, hemos puesto a un lado el hablar de las buenas nuevas, hemos puesto a un lado el hecho de sanar al enfermo, imponiéndole manos. La palabra dice que si creyeres que haréis muchas cosas más y aún más grandes de las que Jesucristo hizo. Y nosotros tenemos que hacerlo. Algo muy importante también es orar en secreto, orar en nuestros cuartos, orar en nuestra casa, en nuestra habitación, no importa en qué parte de la casa, pero tener comunicación con nuestro Señor es muy importante. En Mateo capítulo 6, versículo 6 dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando tú le oras al Señor, tú sientes la presencia de tu Padre, tú sientes la presencia de Dios y recibes. Es muy importante, especialmente ahorita en estos últimos tiempos, el orar, la alabanza, la adoración, pero también el escuchar de Dios. Y cuando nosotros oramos, cuando dejamos de enredarnos en los negocios de la vida o afanarnos de los negocios de la vida, oramos, y cuando oramos recibimos, escuchamos de la voz de Dios, escuchamos la guianza del Señor, escuchamos lo que el Señor quiere que hagamos en estos últimos tiempos, donde hay mucho hombre allá afuera, mucho ser humano, hombre y mujer, que necesitan recibir a Jesucristo, necesitan ser arrebatados del lago del fuego. Y nosotros, cuando oramos, alabamos, adoramos, escuchamos la palabra del Señor, escuchamos la voz de Dios y recibimos instrucciones a qué es lo que el Señor quiere que hagamos, dónde el Señor nos quiere poner, qué es lo que el Señor quiere que hagamos.
recibimos guianza y el Espíritu Santo empieza a fluir y a guiarnos de las cosas que tenemos que hacer. Pero es muy importante el orar en secreto al Señor, pero también orar, alabanza, adoración y escuchar. Muy importante. No nos tenemos que enredar en las cosas, afanarnos de las cosas de la vida. Todo lo que es concerniente a la vida en las cosas que tenemos acá es provisión de nuestro Señor, es una añadidura de parte de Dios. Por lo tanto, el Señor nos las va a seguir proveyendo, el Señor va a seguir manifestándose y nos va a seguir dando. Pero cuando nosotros nos afanamos y nos enredamos, nos olvidamos de la oración, de la alabanza, de la adoración y mucho menos de escuchar de la voz de Dios. Por eso es que el enemigo quiere mantenernos ocupados, afanados. Fíjese que hay una palabra, voy a quitarme de acá por un momento, voy a regresar después, pero quiero ir acá en Lucas capítulo 10, donde habla de Marta y María, donde nos habla Lucas capítulo 10, versículo 38. Jesús visita a Marta y a María. Fíjese lo afanada que Marta estaba. Estaba afanada con los quehaceres, estaba afanada con todo lo que tenía que hacer, enredada en los negocios de la vida, como hablábamos, que no tenemos que afanarnos en tal. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 4, decíamos que no nos tenemos que enredar en los negocios de la vida, porque eso trae afán a nosotros. Y lo vamos a comprobar acá, donde Jesús visita a Marta y María, y dice: aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Mire qué bendición. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Dejó todo el afán, dejó todo lo que tenía que hacer, no se enredó en los negocios de la vida, en los afanes de la vida, lo dejó todo a un lado y se sentó a los pies de Jesucristo y empezó a oír su palabra, empezó a recibir bendición, porque fe viene por el oír y oír la palabra. Era el Señor Jesucristo el que le estaba hablando. Mire qué bendición. Entonces, mire la comparación de Marta y de María, la diferencia entre estas dos hermanas. Y dice: y Jesús, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acertándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Estaba afanada con servir, con hacer, con los quehaceres, con los afanes de los negocios de la vida, mientras que su hermana María estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando la palabra, edificándose, bendiciéndose con la palabra. Y mire, Marta le pide: dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Mire qué bendición. ¿Se da cuenta cómo confirmamos lo que dice en segunda de Timoteo capítulo 2, verso 4? Que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ninguno de los que están en el reino de Dios, en el reino de luz, en el evangelio, se tienen que enredar o afanar por las cosas de la vida. Tenemos que estar afanados por el reino de Dios. Tenemos que estar escuchando la voz de Dios. Y eso fue lo que María hizo. Y mire lo que le contesta Jesús: Marta, Marta, afanada estás. Muchos de nosotros, y algunos de los que me pueden estar viendo, se pueden identificar con eso, especialmente cuando hay niños en la casa. Todo el afán es los quehaceres, atender a los niños, y dejamos a Dios a un lado. Dejamos a Jesucristo fuera de nuestros quehaceres.
todos los días y nos vamos acostumbrando y se vuelve una rutina. Y tenemos que escuchar de Jesucristo. Fíjese lo importante que es orar, alabar, adorar, y entonces vas a escuchar. Tenemos que escuchar la voz de Dios, tenemos que escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para salir edificados, para salir nosotros fuertes y guiados a lo que tenemos que hacer, a lo que realmente tenemos que buscar, a lo que tiene que ser nuestra búsqueda, que tiene que ser el reino de Dios, el evangelio, especialmente en estos tiempos malos, como leímos en Efesios capítulo 5, verso 13, 14, 15 y 16, que son tiempos malos. Por lo tanto, tenemos que escuchar la voz de Dios y buscar la guianza del Señor. Él nos ayuda, no solamente para testificar a otros, no solamente para bendecir a otros, sino para nosotros mismos. Cuando las dificultades vienen, nosotros estamos fuertes en el Señor y le dejamos nuestras cargas al Señor, ponemos nuestras cargas al Señor y seguimos adelante, y el Señor nos bendice y nos libra de nuestras aflicciones y nos ayuda a seguir en paz, en bendición, con gozo, confiando en que el Señor tiene control y que sabe nuestras necesidades y que provee conforme a nuestras necesidades y nos libra de toda angustia, nos libra de todo afán, nos libra de todo problema que viene a nosotros. Por medio de Él podemos nosotros ser más que libres, más que bendecidos, más que victoriosos en su nombre. Marcos capítulo 14, verso 32. Versículo 14, verso 32, dice: Jesús oraba en Getsemaní. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. ¿Se da cuenta cómo el Señor nos dejó muchos ejemplos de cómo Él se apartaba, dejaba a los discípulos solos, los dejaba esperando por Él para apartarse a orar, a buscar de la presencia de su Padre? Los dejaba para Él ir y hablar con su Padre. Estaba en comunicación con Él todo el tiempo, y nosotros, por los afanes de la vida, por los afanes del mundo, de las cosas en el mundo, nos olvidamos de la importancia de la oración, nos olvidamos de la importancia de la comunicación que tenemos que estar, de clamarle a nuestro Señor, de orarle a nuestro Señor, de darle alabanza, gloria y adoración, y de escuchar su voz, de escuchar nuevamente en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Somos los soldados de Dios, somos los soldados de Jesucristo. Tenemos a Jesucristo dentro de nosotros. Actuemos como Él, usémoslo como modelo para seguir acá sobre la tierra. En Juan capítulo 17, verso 3 dice, voy a leer desde el verso 1. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él nos da vida eterna. Y dice el verso 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Cómo vamos a conocer de Dios? ¿Cómo vamos a conocer a Jesucristo? ¿Cómo vamos a conocer al enviado si no estamos realmente orando, alabando, dando gloria y escuchando, leyendo la Escritura? Fíjese lo que dice acá: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti.
Pero ¿cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos a Jesucristo? Leyendo las Escrituras, sabiendo de lo que Jesucristo hizo, sabiendo lo que Jesucristo perpetuó cuando estaba sobre la tierra y siguiendo su ejemplo, utilizándolo como modelo para seguir adelante con el Evangelio, con el reino de Dios, acá donde estamos ahorita, en estos últimos tiempos, en estos tiempos malos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Él es el único Dios verdadero. A Él le damos la gloria, a Él le damos la honra y la alabanza, pero necesitamos conocerlo y necesitamos tener comunicación con Él, orando, hablando con Él. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Jesucristo fue el enviado. El Padre lo envió para darte vida eterna, vida en abundancia, para libertarte y que estés bendecido, libre de toda cautividad, libre de todo demonio. Sabemos que nuestra lucha es contra principado de las tinieblas, demonios. Jesucristo tiene el poder. Jesucristo, el nombre de Jesucristo es nombre sobre todo nombre. Por lo tanto, en el nombre de Jesús podemos ser libres de todo mal, podemos ser libres de toda atadura. El Señor Jesús quiebra con toda cadena que nos ha hecho prisioneros y en el nombre de Jesús podemos estar libres de toda atadura. Pero es necesario que oremos, que alabemos, que adoremos y que escuchemos la voz de Dios. Muy importante en estos últimos tiempos, escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablarte, Jesucristo quiere hablarte, pero muchas veces estás tan ocupado que no puedes escuchar su llamado, no puedes escuchar que quiere consolarte, quiere bendecirte, quiere libertarte, porque estás afanado con los negocios de la vida, con los afanes de la vida. Pero ¿cómo conocemos? ¿Cómo recibimos esa vida eterna? Conociendo de nuestro Dios, sabiendo quién es Dios, qué es lo que Él quiere para nosotros, cómo Él quiere libertarnos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En el nombre de Jesús, esta mañana yo quiero decirte, recibe de su bendición, recibe de su libertad. Tienes que en este momento decidir a quién quieres seguir, cuál es el modelo que tú quieres seguir, con el modelo que tú quieres realmente estar acá sobre la tierra. Jesucristo trae libertad, Jesucristo te va a dar gozo, bendición, pero tienes que estar buscando y tienes que orar al Padre en el nombre de Jesús. En Lucas capítulo 5, verso 15, Lucas capítulo 5, verso 15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. ¿Cuáles son tus enfermedades esta mañana? Si estás deprimido, es una enfermedad emocional. En el nombre de Jesús recibe libertad. Yo reprendo, ato y echo fuera demonio de depresión, de tristeza, en el nombre de Jesús, fuera en el nombre de Jesús. Recibe la sanidad que el Señor Jesucristo pagó. Él fue azotado y por sus heridas nosotros somos sanos en el nombre de Jesús. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Verso 16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Muy importante orar, buscar de la presencia de nuestro Dios, de buscar tener esa comunicación. Pero si tú tienes enfermedad, en el nombre de Jesús, yo hablo vida a tu cuerpo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, yo hablo vida y hablo sanidad en el nombre de Jesús. Y reprendo, ato y echo fuera espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús. Ser libre y recibe la bendición del Señor, recibe la sanidad del Señor en el nombre de Jesús. Todo demonio de enfermedad lo reprendo, lo ato, lo echo fuera y se va en el nombre de Jesús.
nombre sobre todo nombre. No podemos resistir el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, sé sano ahora, en el nombre de Jesús. En Lucas capítulo 6, versículo 12, dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Se da cuenta? Pasó toda la noche. Jesucristo, el Hijo de Dios, pasó toda la noche orando, buscando de su Padre. Él fue enviado, Él era su Hijo y buscaba orar por Él. Lo mismo nosotros tenemos que hacer ahorita en estos últimos tiempos: orar, alabar, adorar y escuchar su palabra, escuchar su mandato. Y dice en el verso 13, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Todo el proceso que el Señor Jesús hizo sobre la tierra, como llamó a los 12 discípulos, siempre le oró al Padre para recibir guianza, para recibir revelación a quién escoger y cómo hacer y cómo organizar esos equipos de trabajo para seguir expandiendo el Evangelio. Muy importante que en estos últimos tiempos le oremos al Señor, que busquemos de su presencia y que escuchemos. Pero esta mañana a mí me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor, o si hay algunos que lo recibieron pero se alejaron de Él, se fueron y quieren nuevamente restaurar esa relación y volver a los caminos del Señor. Yo quiero pedirte esta mañana que hagas esta oración junto conmigo, que repitas esta oración después de mí, para que tú regreses al camino del reino de Dios, para que tú estés constante con el Señor y puedas reentablar esa comunicación con tu Padre. Recibe después de mí, tanto los nuevos como los que ya habían estado en el Evangelio. Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste por mí en la cruz. Me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si hiciste esa oración, bienvenido a la familia del Señor, y los que ya habían estado, bienvenidos nuevamente. Qué bendición el Señor tenía esta mañana para ti. Gracias por haber sido valiente. Dice la palabra que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Gracias por haber estado en sintonía. Bendiciones para todos. Sé sano, sé bendecido en el nombre de Jesús, y será hasta mañana. Bendiciones.